El 2 de enero de 1935, un hombre se registró en el Hotel President, en Kansas City. Firmó con el nombre de Roland T. Owen. Pagó en efectivo. No llevaba equipaje, solo un cepillo de dientes, un peine y una botella pequeña de colonia. Nada más. Pidió una habitación en la 10ª planta, la 1046. Los empleados notaron algo extraño desde el principio. Era educado pero distante, evitaba conversación y pidió algo inusual, que no limpiaran la habitación. Esa misma tarde, la camarera entró para dejar toallas. Lo encontró sentado en la oscuridad. Solo la luz del baño estaba encendida, la persiana bajada, el teléfono desconectado. «No necesito nada», dijo él, pero su voz no sonaba tranquila, sonaba tensa. Horas después, otro empleado subió porque el teléfono de la habitación parecía no funcionar. Cuando entró, la habitación estaba completamente a oscuras. Y el hombre ya no estaba, la cama estaba deshecha. Había un vaso roto en el suelo. Y en la pared del baño, alguien había escrito algo con lápiz. Don. Sin explicación, sin contexto. Cuando finalmente lo encontraron, estaba en la habitación, gravemente herido pero consciente. Y dijo algo que marcó el inicio del misterio. «Me caí, nada más». Lo que ocurrió en esa habitación esa noche, aún hoy, sigue sin una respuesta clara. Cuando los empleados regresaron más tarde a la habitación 1046, la escena ya no parecía un simple incidente. Roland T. Owen estaba tumbado en la cama, desnudo, con señales claras de haber sido golpeado. Pero aún respiraba. La habitación estaba desordenada. Las paredes tenían marcas, el espejo del baño estaba roto y el teléfono esta vez funcionaba. Lo extraño es que nadie en el hotel reportó haber escuchado gritos. Ninguna pelea, nada fuera de lo normal. Cuando llegó la ambulancia, el hombre seguía consciente y volvió a repetir lo mismo. «Me caí contra la bañera». La explicación no encajaba. Las heridas no eran propias de una simple caída, aún así insistía. En el hospital, los médicos confirmaron que tenía múltiples lesiones internas. Pero antes de poder dar más detalles, ocurrió algo aún más inquietante. El nombre que había escrito en el registro del hotel no existía. La dirección era falsa, no había registros laborales, ni familiares, ni antecedentes, nada. Como si esa identidad hubiera sido inventada solo para esa noche. Cuando la policía regresó al hotel para investigar, encontraron algo más. Toda la ropa del hombre había desaparecido. Ni rastro, ni en la habitación, ni en el hotel. Como si alguien hubiera vuelto después para borrar pruebas. Pero nadie vio entrar a nadie. Nadie vio salir a nadie. Y el huésped de la 1046 seguía diciendo lo mismo. «Fue un accidente», sin cambiar su versión, sin acusar a nadie. Y sin explicar quién era realmente. Horas después, Roland T. Owen murió en el hospital. Nunca cambió su versión, nunca acusó a nadie. Nunca explicó qué había ocurrido realmente en la habitación 1046. La policía comenzó a investigar a fondo. Lo primero, identificar al hombre. Pero el nombre del registro no existía, la dirección era falsa. La firma parecía escrita con otra caligrafía diferente a la de los formularios médicos. Era como si alguien hubiera creado esa identidad para esa única noche. Los detectives revisaron el hotel, entrevistaron empleados, huéspedes. Nadie vio entrar a otra persona en la habitación, pero varios trabajadores mencionaron algo inquietante. Durante la noche, el teléfono de la 1046 llamó varias veces a recepción. Cuando respondían, nadie hablaba, solo silencio. Y respiración, además. Antes de que lo encontraran gravemente herido, un vecino de habitación escuchó voces. No gritos, voces bajas. Una discusión contenida. Pero cuando abrió la puerta para mirar, el pasillo estaba vacío. Sin embargo, había un detalle que no cuadraba. La habitación estaba cerrada desde dentro y no había señales claras de entrada forzada. Entonces apareció otro elemento extraño. Días después, una mujer llamó a la funeraria. Dijo que quería pagar el entierro. No dio su nombre completo. Solo dijo que Roland no merecía ser enterrado como un desconocido. Y colgó. La policía intentó rastrear la llamada. No lo logró.
Y cuando finalmente intentaron encontrar a familiares, nadie respondió. Porque oficialmente Roland T. Owen nunca existió. El caso empezó a enfriarse rápidamente, sin identidad real, sin sospechosos claros y sin testigos directos. La investigación se convirtió en un rompecabezas sin piezas suficientes. Pero hubo un detalle que volvió a encender la curiosidad de la policía. Días después del entierro, alguien dejó flores anónimas sobre la tumba. Y una nota decía, Amor eterno, Luis. Nadie sabía quién era Luis. Nadie había declarado con ese nombre. Nadie se presentó como familiar. Los investigadores intentaron rastrear a todas las mujeres vinculadas con el nombre Roland en la región. No encontraron nada, pero entonces ocurrió algo aún más extraño. Un hombre apareció en la comisaría meses después. Dijo haber conocido a Roland. Afirmó que no se llamaba así, que usaba nombres falsos, que tenía miedo y que había estado involucrado con personas peligrosas. No quiso dar más detalles y desapareció sin dejar dirección, sin registro oficial. El cuerpo fue exhumado años más tarde para intentar identificarlo con nuevas técnicas. Pero incluso entonces, las pruebas no ofrecieron una respuesta definitiva. Algunos creen que estaba vinculado a crimen organizado, otros hablan de espionaje. También se ha sugerido que estaba huyendo de algo o de alguien. Pero el misterio más inquietante no es quién lo mató. Es por qué protegió a su agresor hasta el final. ¿Por miedo? ¿Lealtad? ¿Amenaza? El hombre de la habitación 1046 se llevó su identidad a la tumba y dejó una pregunta que aún hoy sigue sin respuesta. ¿Quién era realmente y qué ocurrió esa noche en la oscuridad de aquel hotel? Décadas después, el caso volvió a despertar interés. Investigadores independientes revisaron los archivos originales, entrevistaron descendientes de empleados del hotel y encontraron detalles que en su momento pasaron desapercibidos. Uno de ellos era el comportamiento previo del hombre. Antes de su muerte, varios empleados recordaron que parecía nervioso. Miraba constantemente hacia el pasillo, como si esperara a alguien o como si temiera que alguien apareciera. También se supo que días antes del incidente había cambiado de hotel varias veces, siempre pagando en efectivo, siempre usando nombres ligeramente distintos. Eso alimentó la teoría de que no era un viajero común. Algunos investigadores modernos apuntan a una posibilidad más concreta. En los años 30, Kansas City era un punto clave de actividad criminal organizada. Contrabando, redes clandestinas, contactos secretos. Si Roland estaba involucrado, eso explicaría varias cosas. El uso de identidad falsa, el silencio absoluto incluso estando gravemente herido, y la desaparición de su ropa. Alguien pudo haber regresado para eliminar cualquier objeto que revelara su verdadera identidad. Pero aún hay algo que desconcierta. Si se trataba de un ajuste de cuentas, ¿por qué dejarlo vivo el tiempo suficiente para hablar? ¿Por qué no asegurarse de que muriera en la habitación? El detalle más inquietante es que, según algunos informes médicos, las lesiones no parecían producto de un ataque rápido, parecían prolongadas, como si hubiera habido tiempo. Conversación punto presión, quizá amenazas, quizá negociación. Y aún así, eligió proteger a quien estuviera con él esa noche. Porque nunca acusó a nadie, nunca dio un nombre. Y eso, más que el crimen en sí, es lo que convirtió la habitación 1046 en un misterio eterno. El caso de la habitación 1046 terminó oficialmente como muchos otros misterios de su época, sin culpables, sin identidad confirmada, sin resolución. Pero lo que hace diferente esta historia no es solo la violencia, es el silencio. Roland, o quien fuera realmente, tuvo oportunidades para hablar. Estuvo consciente, fue atendido por médicos, escuchó preguntas de la policía y eligió no decir nada. No es habitual. Las víctimas buscan justicia, buscan ayuda, buscan protección. Él no protegió a alguien o protegió algo. Con el paso de los años, nuevas teorías intentaron llenar los huecos. Crimen organizado, espionaje en tiempos previos a la guerra, identidad falsa para escapar de una vida anterior.
pero ninguna teoría logra explicar completamente el comportamiento final. ¿Por qué usar un nombre inventado? ¿Por qué no llevar equipaje? ¿Por qué desconectar el teléfono? ¿Por qué escribir Don en la pared? Y sobre todo, ¿por qué insistir en que fue un accidente? El Hotel President sigue existiendo. La habitación fue renovada. Los muebles cambiaron. Las paredes fueron pintadas. Pero el expediente nunca se cerró con una respuesta definitiva. Y quizá ahí está la verdadera inquietud. No sabemos quién fue. No sabemos quién estuvo con él. No sabemos qué ocurrió exactamente. Solo sabemos que un hombre entró con un nombre falso y salió convertido en uno de los misterios más extraños de la historia del True Crime. Dale like, comparte y suscríbete, Archivo Blake.